Vamos con otro tema. Solo el 3,4% de la población objetivo se ha inoculado con la vacuna bivalente contra COVID-19, pese a que esta semana se inició el proceso para adultos con edad igual o mayor a 70 años. Esto en medio del alza de contagio y el surgimiento de un brote estacional de influenza que afecta principalmente a niños y niñas. Vamos a profundizar en este contexto, en estos datos. Para eso tomamos contacto con el jefe de epidemiología del MinSal, Cristian García. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto saludar. Igualmente. A ver, se inicia este proceso de la vacuna bivalente con la cepa original de SARS-CoV-2 y con la última variante, la más contagiosa, hace un mes. Y daba el dato, 3,4% de la población objetivo. Estaba hablando de una población objetivo, si no me equivoco, me corrige por favor, son 5 millones de personas. ¿Por qué, a juicio del MinSal, ha ido lenta la vacunación? Y si ha sido lenta, si está dentro de sus proyecciones también. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que la cobertura se contempla con respecto a todos los grupos que van a tener acceso en algún momento. Eso significa que estamos iniciando de a poco en algunos grupos. Recordemos que iniciamos con las personas con inmunosupresión, los trabajadores de salud, posteriormente los mayores de 80, los mayores de 70 esta semana también que han sido incorporados, y después van a ser incorporados las personas mayores de 60 en un tiempo más, y también todas las personas que tienen alguna comorbilidad. Por lo tanto, del global de personas que todavía no han sido llamadas, llevamos ese 3%, pero llevamos alrededor de 190.000 personas ya vacunadas en nuestro país. Cristian, y efectivamente, y recordemos que es un proceso que comienza hace 4 semanas aproximadamente, pero estaba viendo datos acá que son relevantes también para poner en contexto y no sé si llamar la atención sea el concepto, pero sí llamar a justamente entender y renovar, digamos, ese compromiso con lo que es la vacunación. Personal de salud, que fue uno de los primeros grupos también establecidos para esta campaña de la bivalente, alrededor de un 20% se ha vacunado. Y ahí también hay un tema con respecto a, se ve bastante poco para la realidad del personal de salud que está más expuesto, ¿no? No, por supuesto, y estos son fenómenos que nos pasan también con algunas otras vacunas, con la influenza, cuando se inician, empieza y estamos lentos y queremos acelerar, y el llamado es justamente a las personas, al personal de salud, a las personas con inmunosupresión y especialmente a incluso los familiares de personas con familiares, conocidos, amigas, amigos, ¿cierto? De 70 años y más, y de 80 años y más, por supuesto también, Sí, claro. que los apoyen, que les avisen, que los ayuden a detectar dónde, cómo y cuándo pueden vacunarse, porque van a ser protegidos de manera importante contra enfermedades graves. Quiero recordar, 3 de cada 4 personas que han fallecido durante este año por COVID son personas de 70 años o más. Eso es una de las razones más importantes, porque queremos impulsar y hemos acelerado, nos hemos adelantado al calendario original para proteger más y mejor a estas personas. ¿Ustedes sienten, Cristian, que hay lo voy a poner como una percepción, ustedes por supuesto tienen toda la realidad ahí, con los datos y también con el trabajo en terreno, que hay una percepción de relajamiento, un relajamiento por parte de la población con respecto al virus? Háblese de fatiga pandémica, háblese también de las medidas sanitarias que se han ido flexibilizando en algunos casos, en otros no, y que eso podría también incidir en una velocidad más baja en términos de la vacunación con esta dosis. Bueno, todo tiene alguna repercusión, claro. Y eso es importante también destacarlo, que quisiéramos que se impulsara más y mejor la vacunación, y por eso es el llamado que estamos haciendo también a este grupo especial. Pero es evidente, no estamos en la misma situación que estuvimos el 2020 y tampoco el 2021. Hemos visto que esto ha evolucionado, es un escenario distinto y que nos ha permitido tomar esta decisión de tener este nuevo escenario de apertura en el que estamos viviendo hoy en día, con mayores o menores restricciones, en realidad, más que mayores libertades propiamente, pero seguimos recomendando cosas que son muy importantes para proteger a la población. El uso de mascarilla en lugares de alta aglomeración, en el transporte público, la seguimos recomendando de manera muy importante. Las personas se van a proteger en esas instancias, y de manera importante, toda persona, como comentabas hace un rato, con síntomas respiratorios, como pasa con esta nueva alza de virus respiratorios que hemos tenido durante esta primavera, ¿cierto? El hecho de ocupar mascarilla cuando uno tiene síntomas es algo muy importante, y esperemos que se ocupe ahora y se siga ocupando en el futuro, porque así nos protegemos y protegemos al resto, y les hacemos ver que estamos protegiendo a las personas cuando ocupamos esa mascarilla. Déjame hacer un paréntesis, doctor, con ese punto de la mascarilla, y uno lo nota también en, ya sea
por problemas de resfrío, por alergia, por la duda. Hay muchas personas, yo he visto al caminar en distintos lugares, aquí en La Pega también, donde se usa la mascarilla. Claro que ahora se da esta percepción de, ¿pero por qué está usando mascarilla? ¿Tendrá COVID? No, evidentemente es una muy buena práctica de prevención para el resto y también para mí. Entonces, eso también es bueno irlo masificando y dar esa señal, ¿no? Eso como paréntesis. Exacto. No, exactamente. Y como nosotros veíamos pre-pandemia en los países asiáticos, que los mirábamos Claro, hasta a veces con cierto humor, ¿cierto? Que ocupaban la mascarilla en por el un tema de transporte la público. contaminación, pero también en ese punto. Pero sí, sí, sí. Y lo que creo que es más importante, no solamente con proteger, sino que al ocupar la mascarilla cuando tenemos síntomas, les estamos demostrando a las personas, mostrándole a todos con quienes nosotros nos topamos, ¿cierto? Yo te estoy protegiendo porque no quiero contagiarte. Creo que eso tiene un sentido comunitario, un sentido poblacional para cuidarnos todos, porque aquí nos cuidamos todos juntos. Y quiero aprovechar de recordar, así con las imágenes que tienen, que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en los centros asistenciales donde se atienden pacientes, y eso es muy importante destacarlo, porque ahí confluye gente con síntomas, confluye gente que es más vulnerable también y pudiese enfermar gravemente. Doctor, para cerrar el tema COVID-19, hay otros que quiero conversar con usted aprovechando estos minutos y agradeciendo, por supuesto, su disponibilidad. Los fines de semana están operando los vacunatorios, se está pensando en ampliar eso. Entiendo que esto ha sido, porque también hay un tema de recurso humano, de recurso también logístico, esto no es llegar y abrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, digamos, pero se está pensando también en incentivar a través de entregar mayores facilidades para personas que, esto ha sido una experiencia en términos de la campaña de vacunación masiva, que no pueden ir en la semana, que van el fin de semana, pero están cerrados los vacunatorios. ¿Es una posibilidad? Sí, los distintos territorios, las distintas regiones, incluso las comunas que se organizan en coordinación con las seremías de salud, tienen distintos dispositivos con distintos horarios, distintas estrategias adecuadas a la realidad de cada una de las regiones. Y eso creo que es muy importante, estar chequeando las comunicaciones oficiales, las redes sociales de la Seremi, de las comunas, para saber dónde, cómo, cuándo y los horarios específicos que más les acomodan a las personas. Y por eso el llamado también es que nosotros orientemos a las personas de los grupos de 70 y más y 80 y más para que puedan acceder a esto, porque probablemente, claro, no van a tener un acceso tan fácil a la alfabetización digital en estos grupos de edad. Quizás no es la mejor, no es la más alta, pero sí podemos apoyarlos en orientarlos de dónde, cómo y cuándo poder acceder a esta vacunación. Ahora, se está pensando en ampliar el grupo objetivo, llegar hasta los 60 años. ¿Esto se estaría a la espera debido a que la vacunación va lenta por los factores que hemos estado comentando? No, bueno, esto es un plan que hemos estado viendo y lo maneja el Programa Nacional de Inmunizaciones con la doctora María Paz Bertoglia, y se han ido aumentando. De hecho, hemos adelantado un poco estos grupos de edad y que se van a estar en las próximas semanas incorporando nuevos grupos hasta llegar a todo el grupo que queremos, que es el objetivo, que es similar al grupo que está cubierto por la vacuna de la influenza, por ejemplo, que son personas con enfermedades crónicas y las personas de estos ciertos grupos de edad con más riesgo de enfermar gravemente. Porque quiero recordar que 3 de cada 4 personas que han fallecido durante este año por COVID son de 70 años y más, y queremos protegerlos más y mejor a todos ellos. Doctor García, déjeme ir a otro tema que creo que es bien relevante en los minutos que nos quedan de esta conversación, que tiene que ver con la influenza, que tiene que ver con los virus respiratorios, especialmente pediátricos. Esto se va sumando a la situación de pandemia, una no quita la otra, no son complementarias, pero sí son situaciones que antes, digamos que el último año no se vivían, digamos, pre-pandemia, ni siquiera durante el periodo de pandemia, que estos virus no estaban presentes, de hecho, el primer año. ¿Hay preocupación por parte del Ministerio de Salud sobre el tema influenza? ¿Cómo fue la vacunación también? Y después hablamos del tema de los virus pediátricos. Se han aumentado las atenciones pediátricas y estamos a 9 de noviembre, o sea, es bien curioso. Sí, pero recordar que no era inhabitual que tuviésemos alzas de influenza en primavera. Esta no es la primera vez, para aclararlo a los papás especialmente, y en mi caso, digo, oye, pero esto no pasa. Sí, lo que pasa es que se nos olvida que tuvimos 2 años sin
otro virus circulando que era el COVID, pero si en años anteriores prepandemia teníamos alza después de que regresaban los niños y niñas a clase, habían alzas en primavera de enfermedades respiratorias, especialmente influenza. Influenza B, cosa que no hemos visto mucho este año en ninguna parte del mundo, pero sí este año está la influenza A circulando de manera importante. Y este es un año bien particular, porque con la dinámica que se ha generado, con la conexión entre las personas y con la circulación de todos los virus. Tuvimos un alza importante, recordemos, de virus respiratorio sincicial durante el invierno, que fue complejo para los menores para los más pequeñitos, ¿cierto? Especialmente los menores de 1 año. Y también circuló bastante influenza y ahora se volvió a aumentar. Ahora, creo que es importante también destacar, primero, que la cobertura de vacunación de la influenza para los grupos de riesgo, que son similares, ¿cierto? Personas mayores, personas con profesionales de salud, personas con enfermedades crónicas y también niños de 5 años o menos, y de 10 años y menos también, ha sido una cobertura que ha sido buena. Y eso también lo vemos reflejado en que, a pesar de que tenemos un alza de casos, no hemos tenido hasta el momento una alza importante en los casos graves de hospitalizaciones o de ocupación de UCI, que es similar a lo que nos pasa con el COVID-19, que tenemos alzas de casos, tenemos más casos y que probablemente van a seguir aumentando ambos virus en las próximas semanas, pero que no se ha reflejado ni un impacto sanitario importante en términos de hospitalizaciones, y eso también es gracias a la vacunación de ambos, COVID y influenza. Doctor, a ver, pongámosle el dato, creo que muchos deben estar preguntando esto y qué mejor que tener ahí al especialista y al Ministerio de Salud hablando con nosotros. Primero, influenza. 2 preguntas. ¿Se ha alcanzado el pic según sus proyecciones y cuándo podría empezar a bajar esto? Si hay alguna mirada y estimación. Bueno, es difícil establecer sobre todo porque estamos en un año que es distinto al resto. Ya. De hecho, en otros países, por ejemplo, hay virus que se han mantenido altos y por muchas semanas. Ahora, lo que nosotros esperamos es que dentro de las próximas semanas tengamos y sigamos en algún grado de alza, y eso es esperable y sería normal. Lo que tenemos que estar monitoreando de manera muy importante es el impacto sanitario de todas las enfermedades respiratorias, y aquí hablo de influenza, sí, influenza en niños, pero también hablo de COVID y COVID en todas las personas, especialmente en personas mayores de edad que han sido los más afectados. No hemos visto hasta el momento una alza de las hospitalizaciones y de la ocupación de UCI, que se mantiene en torno al 5 o 6%, con alrededor de 90, 100 personas en ocupación de UCI por COVID, comparado con marzo, que era alrededor de un 39, 40%, con casi 500 personas en camas complejas, ¿cierto? Lo que esperamos es que siga aumentando, y eso es normal, y que posteriormente, de algunas semanas, ya empecemos a ver una baja. El pic, famoso pic, que hemos estado varios años ya con eso, lo vamos a poder ver retroactivamente. Sí, claro. Esto, la verdad, es difícil proyectarlo por mucho tiempo. Esto es como el clima. Si hoy está nublado, sabemos que mañana va a estar nublado, pero va a ser difícil decir cómo va a estar en 4 semanas más, ¿cierto? No. Y eso es importante destacarlo, porque no es fácil, es una dinámica, además, difícil de base, pero además es complejo en un año como este, donde confluyen distintos virus que nunca antes se habían encontrado. De todas maneras, doctor Esteban García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego, buen día.